Bueno, hola, ¿qué tal mis amigos y mis amigas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Y después de tanto tiempo, bueno, es como que pasaron cosas, ¿no? Eh, Me pasó que la semana pasada estuve con el tema de la AGS, la anterior, la AGS, todo un fin de semana. Después me tuve que preparar para que los chicos... tuve que preparar un trabajo que había agarrado, una changa de 4 días, justo que había sido feriado. Y... bueno, no me despedí de ustedes porque los chicos querían hacer como una especie de parodia, ¿no? Que me había ido no sé, yo no sabía qué iban a hacer, pero bueno, me imaginé que alguna cosa rara iban a hacer. Y de hecho también, ¿no? Dijeron que me habían comprado una cámara 4K, que le había pedido a ustedes la plata, me había fugado. Y estaba cubriendo palmo a palmo, beso a beso, con Kai 47, el tema del Señor de los Anillos, ¿no? Bueno, disculpen ustedes, estoy trabado, hace mucho que... Y pasó mucho tiempo, para mí fue mucho tiempo que estuve desconectado de esto y desconectado de ustedes, aunque hayan sido 4 o 5 días, pero imagínate que todos mis días van pasando por ahí, ¿no? ¿Qué les voy a traer? ¿Qué les hago? O preparando alguna nota, o preparando esto o lo otro. Entonces es como que, wow, para mí pasó mucho tiempo. Hoy seguramente voy a romper el tema de los videitos cortos, porque bueno, pasaron muchas cosas y pasaron cosas detrás también de las noticias, ¿no? Bueno, nada, quería agradecerles a todos los mensajitos de fuerza que me dieron por el tema de las entrevistas y la cosa de AGS. Y bueno, y por otro lado, agradecerle a un nuevo sponsor del canal, a Deuxiel. Muchísimas gracias por tu ayuda económica y gracias por darme pan, ¿no? Poner pan en mi mesa. Así que bueno, les cuento, estuve cosechando cerezas. Tenía un poquito de miedo porque hace poco acá en Argentina encontraron así como unos cosechadores de limones en pésimas condiciones y que los tenían como de trabajo esclavo y todo eso. Si bien este no fue un trabajo ni bien pago ni en condiciones recopadas, de hecho era bastante mal pago y las condiciones estaban bastante mal para vivir y convivir. Pero bueno, no fue lo de los temas de los limones. Y acá estoy, ¿no? Esos tipos lo tenían como hace, no sé, 6 meses metidos ahí adentro. Así que bueno, nada, pero había deudas que pagar, había cosas que pagar y bueno, no me estaban saliendo changas y tuve que agarrar, por más que supiera que me estaban explotando, tuve que agarrar, ¿no? Cosa que por ahí lo cuento no tanto por sacar la chapita, sino porque si algún joven está escuchando esto, que sepa que trabajar no es indigno, agarrar una pala no es indigno, y que cuando hay que pagar y cumplir con la palabra de uno de pagar en cierto momento, bueno, uno tiene que cumplir sea como sea, siempre dentro del margen de la ley, ¿no? Bueno, este video, como dije, está dedicado a Uciel y a Angela Lansbury. El otro día falleció. Para los que no sepan, a grandes rasgos, tiene otras cosas, pero a grandes rasgos era la reportera del crimen, que de hecho en un Averno nosotros cuando hicimos no la review, sino como que empezamos a hablar de series viejas, salió la reportera del crimen. Y con ella se va un pedacito de mi infancia, ¿no? Yo me acuerdo de ver la reportera del crimen con mi vieja. De hecho a mi vieja le encantaban todos los libros de Agatha Christie, que yo los leí, y siempre que los leí era como que bueno, la reportera del crimen estaba, ¿no? Bueno, ¿qué decirles? Voy a mostrar un poquito de lo que hizo Angela Lansbury. No soy un gran fan, no seguí su carrera por ahí, como por ejemplo, no sé, Carlitos Balá o algo por el estilo. No sé si se terminó siendo una buena mujer o no, pero sí me parece, para todos estos culos sucios que andan dando vuelta por ahí, que dicen, no, me tienen que meter por el tema de la inclusión, porque esto, lo otro, como un referente de una mujer se hizo paso por la industria del cine y llegó a ser una de las más relevantes actrices en su momento en su país, ¿no? No te puedo decir si fue mala mina, si fue buena mina, si es un buen ejemplo o no. Yo solamente digo que
Hoy en día nadie se hace carrera como se hacían los actores de antes, ¿no? Antes era como que, bueno, sí, para este papel me tengo que instruir, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y hoy en día, bueno, necesitamos un negro, listo, vos, dale, le cambiamos, dale, no hay problema, lo metemos, ¿entendés? O sea, después no leen los libros, no ven el pasado de la franquicia, no ven absolutamente nada. Y se largan a leer el guión y a interpretar cosas, porque total, yo tengo la capacidad, porque soy pro, de interpretar algo sin necesidad de haber visto lo anterior. Y bueno, pero un ejemplo contrario a eso sería Henry Cavill, ¿no? Henry Cavill, por ejemplo, cuando tuvo que hacer lo de Superman, se lo encontró en cuanta comiquería había, aparte a él le gustaba y ya lo leía, de Superman viendo, interpretando y viendo rasgos. Después, bueno, algunos dicen salió lo que salió, otros le gusta más, otros le gusta menos. A mí, por ejemplo, Man of Steel me gusta. No tanto Batman v Superman. Y después, bueno, la Liga de la Justicia me gustó, aunque hubieron cosas que no me gustaron de Superman del todo. Pero fue una buena película y me hubiera gustado ver la guerra contra Darkseid, ¿no? O sea, ver la Liga de la Justicia 2. Pero bueno, no le demos mucho más vuelta, contento de estar acá. Muy oxidado, me siento duro, me siento así como que no estoy tan fluido, nunca fui fluide, pero bueno, ahora como que me siento, no me percibo un youtuber. Vamos para allá, chicos. Bueno, no sé por dónde iba. Pasaron cosas. Mi ahijadita le compraban para el Día del Niño una tablet porque la de ella ya no funcionaba con la batería. Entonces no podía llevarla al colegio como le pedían, ¿no? Entonces el otro día vino y me regaló la de ella para que fuera youtuber, ¿no? Y bueno, acá se las muestro, ¿no? Y hoy estuve toda la mañana preparando eso, ¿está? Porque como no me puedo comprar un Stream Deck que, viste que yo siempre estoy como mirando acá y bueno, pará, porque no veo qué carajo tengo que poner para cambiar las escenas. Bueno, hoy lo estuve programando todo y con estos botoncitos puedo cambiar. A ver, por ejemplo, ahora les voy a cambiar a otra escena, ¿no? Para que lo vean. Vamos a cambiar ahora, vamos a pasar a la intro. Let the game begin. Let the game. Chetazo, ¿no? Qué buena onda, man. Bueno, está. Yo porque el otro día se lo voy a dejar al final de las miniaturas por si quieren ver cuando os mostré, desglosé toda mi casa y demostré en un directo con Adma, lo hice de buena onda porque estaba feliz ese día, entonces les mostré cómo había hecho todo mi setup y bueno, esto viene a como es a complementar un poquito, ¿no? Vamos a ver por qué carajo no me está tomando la pantalla. Bueno, vamos a ver. Esto, captura de ventana. La captura de ventana tiene que ser acá. Listo. Porque yo lo iba a mostrar en la otra. Volvamos un segundito. Listo. Volvamos un segundito. Ya les dije, estoy oxidado. Y acá está. Esto tiene que ser Angela Lansbury. Acá está la pantallita. Vamos a hablar de ella un poquito acá. Un poquito nada más. Angela Brigid Lansbury nació en Londres el 16 de octubre de 1925 en Los Ángeles y el 11 de octubre del 2022 falleció justo a 5 días de cumplir 97 años. Falleció a los 96. Hablame de carrera, hablame de ¿no? Vos, feminazi culo sucio, hablame, ¿no? De méritos, ¿no? Hablame un poquito de eso de méritos. Bueno, yo no me voy a poner a leerles todo porque me gustó lo que hacía y un montón de cosas, pero tampoco era fan. Es un pequeño tributo que me gusta hacerle a cositas del pasado, ¿no? Algunos un poco más, otros un poco menos. Bueno, la biografía, si la querés buscar, está acá. Todo esto rápido. Hizo muchos trabajos, pero esto es lo más importante. Acá te voy dejando despacito todo lo que hizo. Todas sus películas. Lo que hizo en televisión. Lo que hizo en teatro, los premios que ganó, mirá, premios Oscar 1945, 1946, 1963 y 2013. Premios BAFTA 1978, BAFTA honorífico ganó también. Después 1946, 1963, premios Globo de Oro, 46, 63, 71, 72, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95.
Mejor actriz de reparto, mejor actriz comedia, mejor actriz de reparto, serie, miniserie, telefilme, mejor actriz serie dramática. Premios Emmy: 83, 85, 87, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 2004 y 2005. Todo mejor actriz. Premios SAG: 1995 y 1996, mejor actriz. Premio de honor Sindicato de Actores. Premios Tony: 66, 69, 75, 79, 2007, 2009, 2010. Otros reconocimientos: Medalla Nacional de las Artes Nacional de Underwood Arts, Washington, 1997. 1994, condecorada por la reina Isabel II, que le está haciendo compañía, como Dame Commander of the British Empire. 1995, Disney Legend. 2000, Kennedy Center Honor. 2008, Doctor Honoris Causa, Universidad de Miami. 2014, nombrada dama por la reina Isabel II con atribución de artes interpretativas. 2015, Premio Lawrence Olivier al mejor actriz de reparto. Háblame un poquito de mujeres empoderadas. Háblame un poquito de todas estas pelotudeces que ustedes salen a defender sin tener un poquito de mérito, ¿no? Y acá tenemos, para que vean un panelazo nomás, Murder She Wrote se llamaba La reportera de crimen, otra se llamaba La escritora el escritor de misterio en Perú, Se ha escrito un crimen en España. Bueno, acá está un poquito lo que está. Y tuvo 12 seasons, 12 temporadas tuvo. 12 temporadas. Acá están de vuelta todos los premios que tuvo. 12 temporadas, 297 capítulos. Con 96 años la viejita. Mira qué linda que estaba. Es un clásico esta fotito. 96 años, súper activa. Bueno, ahora sí volvamos, chicos. Mil disculpas, pero vamos directo. Bueno, ¿de qué vamos a tratar hoy? No vamos a tratar nada de lo que estoy hablando. Era que, bueno, lo quería hacer cortito, pero bueno, había muchas cosas de las que necesitábamos hablar. Así que dame un segundo. Wikipedia acá. Y vamos a esto. Esto yo lo iba a sacar el otro día. Lo que pasa que se me complicó. Hay mucho viento acá en Neuquén. Se me cortaba la luz. Se me complicó con el tema de internet. Un montón de quilombos. Ya está un poquito vieja. Pero no lo he visto que nadie la haya sacado. Así que yo se los traigo. Margot Robbie y Cara Delevingne envueltas en un escándalo en Argentina. Robbie y Delevingne, amigas desde que se encontraron en el Escuadrón Suicida, se han visto envueltas en una paliza a un paparazzi en Argentina. La escena acabó en caos y finalizó con el fotógrafo herido. Margot y Cara habían quedado para cenar en Argentina con unos amigos. Hasta aquí todo normal. Sin embargo, la visita de ambas actrices a un restaurante en Buenos Aires ha acabado con un fotógrafo brutalmente herido por los acompañantes de las actrices. Si bien se creía que al principio el paparazzi Pedro Alberto Orquera había sido agredido por los guardaespaldas de Margot Robbie, se ha confirmado que son amigos personales de ambas, contándose entre ellos la figura de un productor de cierto calado en Hollywood, que explican a Daily Mail los responsables de la paliza están en dependencias policiales y han sido denunciados por el periodista. Acá están las dos chicas, esta es Robbie y Delevingne. A través de La Nación, periódico de Argentina, sabemos que Pedro Alberto Orquera, víctima del ataque, sufrió una fractura abierta en su brazo tras la agresión. Estoy psicológicamente muy quebrado, muy angustiado, no estoy bien. Sufrí una violencia inusitada y la inicié una demanda, ha explicado el paparazzi desde el hospital Algerich minutos después de que tuvieron lugar de inmediaciones del restaurante Patagonia Sur, local que se encuentra en el barrio porteño de La Boca. Sigue un poco la nota. No la vamos a ver porque las voy a... esta parte sí. Orquera ha encontrado, siguiendo a la pareja de celebridades por encargo de una revista que lo sopló que se había desplazado hasta la Argentina para pasar unos días. Los hechos sucedieron el pasado 1 de octubre. Las fotos me las encargó una revista. Me avisaron que las dos actrices estaban de incógnito en el país. Las busqué y las encontré en el restaurante. Cuando salieron e iban a subirse a un coche, las puertas estaban trabadas y se pusieron como locas. Y así logré las fotos, relataba el fotógrafo. El fotógrafo explica que la insultaron, que las actrices intentaron quitarle la cámara de forma violenta. En ese momento 2 hombres le propinaron una paliza mientras intentaban huir hacia el taxi que se estaba esperando para salir del lugar. Yo me pregunto, ¿cuál es el problema de que te saquen? Entiendo, a ver, voy a decir una cosa. Gustavo, a mí hay cosa que me da más cáncer. Mira, para mí
la Argentina el problema son, lo primero son los políticos, después son los periodistas, después los comerciantes y después, que abarca todo, el pueblo argentino, ¿no? El peor problema de los argentinos son los argentinos. ¿Qué quiero decir con esto? Políticos, ya sabemos, corrupción total. Periodistas, corrupción total, y el que le ponga más teca, hablan y no hablan. Ahora, no hay cosa que me dé más asco por ahí que son ¿viste? Los reporteros que van así cuando hay un accidente. Señora, se acaba de morir su familia, ¿cómo se siente? La mina recontra llorando, pero dígame cómo se siente. Me da un asco total. Los paparazzis me parece que son lo mismo, ¿entendés? O sea, una cosa es que vos vengas quieras sacar una foto o pidas permiso o algo, pero esto es como los paparazzi de Estados Unidos que se meten, se están encudriñando entre las alberjas, boludo, para ver si pueden sacar una fotito, y eso me da por las pelotas. Ahora, ¿qué puede haber de malo que ellas vinieron a visitar Argentina y que no quisieran que lo sepan? Yo ya ahí no lo sé, por ahí tipo, no, tenés que pagar para la foto, o no les gusta, o querían privacidad. Ahora, que un fotógrafo te saque una foto con que viniste a Argentina, ¿cuál es el problema? Salvo que estés haciendo una cochinada, una trastada, yo qué sé. Pero bueno, allá vamos, ¿no? No estoy justificando la paliza al reportero. Digo que también los reporteros a veces dan asco, loco. Van así como... Yo a veces veo cuando están haciéndole un reportaje a alguien, es como que le meten el micrófono acá y el tipo tiene que retroceder o quiere abrir un auto y no puede, pues lo empujan. Me parecen un asco. Bueno, las fotos me las encargó una revista avisando que las actrices estaban en incógnito. Esto ya lo leímos. Según parece, los agresores del paparazzi argentino son Yoxi McNamara, un célebre productor de cine, y Jack Hopping, asistente técnico. Ambos han sido denunciados por Quera y habrían llamado a su abogado Marco Sal, que se había desplazado a Argentina para representarles en el juicio rápido que se celebrará en las próximas horas. McNamara es íntimo amigo de Robbie, ha trabajado con ella en varias películas y se le ha visto junto a premieres y ruedas de prensa. Hopping es técnico de filmación y en su filmografía figuran capítulos de Black Mirror, Han Solo, Solo una historia de Star Wars, Spider-Man, Far From Home y la próxima Barbie, película que Robbie se estrenará en 2023. Este escándalo llega después de muchos medios hablasen del delicado estado de salud de Levine y de la propia reacción de Margot Williams, amiga íntima que fue captada llorando al salir de la casa del modelo de Los Ángeles. Ampliamos un poquito. Las redes. Margot Robbie y Cara Delevingne están en Buenos Aires. Mientras que el actor británico Benedict Cumberbatch, ya sabemos quién es el Dr. Fate, el Doctor Strange, que hizo Sherlock Holmes y otro montón. Continúa recorriendo las calles de Buenos Aires junto a su mujer, la directora de teatro Sophie Hunter, donde se los vio almorzando en Recoleta el sábado pasado. La actriz australiana Margot Robbie llegó a la Argentina junto a su amiga, la modelo y actriz inglesa Cara Delevingne. Una visita que fue inesperada y secreta, pero especulada por las redes sociales, que se convirtió en un escándalo mientras almorzaban en el barrio de La Boca. ¿Qué les trajo estos pagos? No hay nada en ningún lado que diga exactamente qué las trajo. Ahora, yo estuve buscando un poquito, son rumores, no lo puedo afirmar, son cosas que leí. Habían dos que era como que resonaban más. Una que estaban viendo dónde filmar una película, ¿tá? Y otra que era la que más sonaba, era que venían a invertir en Argentina. No se olviden que Argentina en dólares está baratísima. Entonces estos tipos vienen con, no sé, con media película que hicieron y se compraron un cuarto de Argentina, ¿tá? Así que eso es un poquito lo que yo pude investigar. La famosa actriz australiana ya había visitado el país en 2013 para grabar Focus, la película que regresó junto a Will Smith, dirigida por Belén Ficarra y John Requa, y que filmaron en diferentes lugares de Ciudad de Buenos Aires. A Margot Williams se le podrá ver en la pantalla grande en películas como Amsterdam, que protagoniza junto a Chris Bale y se estrenará en noviembre de este año. También en Babylon junto a Brad Pitt, que tendrá su estreno en enero del 2023, y Queen of the Air, un drama biográfico basado en la novela homónima de Dean Jensen, y más adelante Barbie y Ocean Eleven. Ambas protagonizadas por Ryan Gosling, Asteroid City, con Tom Hanks y Adrien Brody, entre otros, y volverá a encarnar Harley Quinn en Gotham City Sirens y Joker vs. Harley. En cuanto a Cara Delevingne, la última película que protagonizó fue Tell It Like a Woman y la serie de streaming Only Murder in the Building.
También se dedica al homenaje, bueno, eso no importa. Vamos un poquito más. Acá para que vean algunas fotitos. Según los informes de cineastas británicos amigos de la estrella de Hollywood, Margot Willing y Cara Delevingne, fueron arrestados luego del incidente del paparazzi Argentina. Se entiende que las actrices terminaron la comida en un restaurante de Patagonia Sur a las 3 a.m., cuando los fotógrafos se acercaron a ellas. Se dice que el amigo y productor de la película Josie McNamara, socio comercial de Robbie, y clave de Jack Hopkins, está mal ahí, se vio involucrado en una pelea con el paparazzi Pedro Alberto Orquera fuera del restaurante, lo que le provocó una fractura en el brazo. Los dos británicos fueron detenidos y llevados a una comisaría de policía de ciudad para ser interrogados en relación con el incidente. Robbie, de 32 años, y Delevingne, de 30, abandonaron la escena, informa The Sun. Estaban pasando el tiempo con los dos productores en un popular restaurante dirigido por el célebre chef argentino Francis Mallmann, que había viajado desde la Semana de la Moda del París. Acá hay un par de fotitos. Yo les estoy contando todo, le estoy haciendo como una especie de todo, ¿no? Para que tengan todos los datos. Un informe policial visto por The Sun muestra que McNamara y Hopkins dijeron a los oficiales que el señor Orquera era responsable de sus propias heridas. O sea, se lo infligió seguramente para hacer algún juicio o algo por el estilo. Porque las actrices no habían dado su consentimiento para ser fotografiadas. Las dos hombres comparecieron ante el tribunal ayer, mientras que una de las dos actrices volaron hacia el sur de Argentina ese mismo día. Mail Online se ha acercado a Robbie y Delevingne para comentar sobre el supuesto accidente. Se produce después de que Robbie pareciera molesta solo unas horas después de dejar la casa de su amigo, cercano de Delevingne, a principios de este mes. Siguió a la supermodelo británica provocando el problema de salud con una serie de apariciones públicas desaliñadas. O sea, Delevingne estaba de esa forma. Se vio a Robbie luchando por contener sus emociones y después de salir de una casa alquilada en West Hollywood para viajar al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles alrededor de las 5 p.m. Más temprano, Robbie, de 32, había sido visto saliendo de la casa de Delevingne en West Hollywood, valorada en $7 millones, en lugar de alrededor de la 1 p.m. No está claro si Delevingne estaba en casa cuando Robbie estuvo allí. ¿Quiénes son los amigos de Margot Willing acusados de atacar al fotógrafo? Siguen detenidos y esperan declarar. Jock McNamara y Jack Hopkins no son guardaespaldas como se especuló al principio. Uno es un célebre productor de cine y el otro técnico de películas de renombre. Según confirmaron, las últimas 2 noches fueron detenidos en la comisaría vecinal 4C en el barrio de La Boca y se espera que en el transcurso del lunes presten declaración ante el fiscal Catalina Neme, quien le acusó de delito lesiones graves en contra del fotógrafo freelance tras un confuso incidente en las inmediaciones del restaurante. Ambos ya fueron visitados en su celda por el abogado Marco Salt, también un reconocido académico y en voz de respetada en el mundo del derecho. Salt esperaba verlos también hoy, todavía no recibió confirmación de la fiscalía para cuando se realizará la indagatoria. El amigo de Robbie, McNamara, fue productor ejecutivo de varias películas donde la actriz 32 participó y, de acuerdo con los medios británicos, un socio de la australiana en algunos proyectos cinematográficos que tienen en conjunto. Se los vio juntos posar en diferentes alfombras rojas de eventos estelares y estrenos de la industria del cine internacional. De acuerdo con el perfil de IMDb, McNamara fue productor de la película Barbie, protagonizada por Robbie Williams y sale en el 23. Es el productor ejecutivo de un nuevo lanzamiento de la saga Ocean Eleven, donde también participará la actriz australiana. Por su lado, Jack Ricks Hopkins desarrolló su carrera industrial en la industria cinematográfica como técnico de filmación. Su especialidad es la de montar el set para poder apoyar y mover las cámaras durante el rodaje, rol conocido como K-Grip. Hopkins, también producido como Han Solo, Black Mirror, bueno, lo que ya vimos. Por su lado, el fotógrafo Peter Orquera todavía se recupera de las graves lesiones sufridas en uno de sus brazos durante el incidente ocurrido el sábado a la noche. Hoy descansa en el área de observación del hospital Algerich, donde recibe sedantes y analgésicos para poder calmar el dolor en su brazo derecho. En una entrevista con Infobae, el fotógrafo asegura sentirse aturdido por lo sucedido, declaró ante la fiscalía en la noche del domingo y ya fue sometido a una cirugía de brazo derecho donde sufrió la fractura expuesta a la altura del codo. Orquera había conseguido el dato de que ambas artistas, bueno, lo que habíamos dicho, una vez que ellas salieron y se dispusieron a meterse en el auto, el fotógrafo argentino empezó a disparar con su cámara. Luego se produjo el incidente violento y él dice: se vinieron los dos productores a la mitad de la calle, pero yo seguía haciendo fotos. Se la agarraron conmigo, me empezaron a insultar en inglés, me prepotearon y salí corriendo rumbo al taxi que me estaba esperando. Me querían sacar la cámara. Vos fíjate cómo sabían que el tipo sabía que estaba haciendo mal, que lo estaba esperando un taxi como para chau.
¿Se merece la golpiza? No, pero también los tipos saben que están haciendo mal. Yo, por ejemplo, cuando hice lo de AGS, estuve como 40 minutos hablando con uno, hablando con el otro, yendo para acá, yendo para allá, para no tomar fotitos, ni nada. Todos los demás, hasta la municipalidad, todos fueron y sacaron todo, ni nada. Pero para mí me parece correcto pedir permiso. Y así me gané también, que me dieron notas los conductores, que me dieron, que en un momento en un palco me ponen en pantalla gigante y hablan del canal de Hijo de Guta. O sea, hacer las cosas bien no siempre tiene recompensas, pero cuando las tiene es mucho más jugoso que estar haciendo todo a escondidas, ¿no? Por lo menos eso es lo que pienso yo. Venían a mí y me alcanzaron, no sé cuál fue, pero se tiró con todo su peso contra mí en velocidad y caí al piso con el brazo, y choqué contra mi taxi. Yo te pregunto, está bien, el tipo no tenía por qué sacar fotos. Ahora, tanto quilombo por un par de fotos. Ir corriendo y saltar y meterte físicamente. Una cosa es que vos ya te tengan rotas las pelotas en Estados Unidos, que son cada 2 minutos, te tirás a la pileta, te están sacando, vas al baño, te están sacando. Pero acá, un tipo que nadie sabía, te sacaron un par de fotos. Tanto quilombo por eso. Pero bueno, yo tampoco estoy en la piel de esas personas que no tienen ni un segundo de intimidad, ¿no? Fue terrible, la cámara voló y yo veía el hueso al descubierto. La hemorragia no podía mover el brazo. Perdí la conciencia, agregó. Es la primera vez que tengo una experiencia así, de una brutal paliza de un acto de violencia de esta naturaleza. Mi cámara voló por el aire, por suerte la recogimos del piso y la guardé en la mochila. Ya terminamos, chicos, pero les quise hacer un panelazo completo. Los amigos de Margot y Cara, que atacaron al fotógrafo, no podrán salir del país y deberán pagar $400,000. El productor... Ahí también ya hemos visto muchas películas donde muchos paparazzis se hacen bolsas, se golpean, se quiebran o cosas así. No digo que sea el caso. Se quiebran y eso para después demandar por mucha plata, ¿no? Y este tipo argentino no creo que tampoco vaya a perder la maniobra. El productor McNamara y el técnico declararon ante la fiscal y quedaron imputados por lesiones graves dolosas y le retuvieron el pasaporte. O sea, acá los políticos te recontrachorean, te hacen lesa humanidad, te hacen un montón de cosas, como por ejemplo el presidente que se juntó en plena pandemia al hacerle el cumpleaños a la esposa y tuvo que pagar $1.000.000 y encima se hacía el pobrecito que no tenía que tener a pedir las prestadas, un montón de pelotudeces, ¿no? Y quedó libre e impune. Acá vienen dos tipos y les retornamos esto, todo el peso de la ley que nunca hacen acá con los casos argentinos. Pero bueno, a ver, aplaudo que se haga la ley, pero justo para todos también, ¿no? Que también se haga ley acá. No podemos ser que nosotros... Menem estaba condenado, estaba... ¿cómo es? Sabíamos todo lo que era y ya estaba penado por la ley y el tipo murió en el Congreso. Por esos foros pedorros que encima ni son foros para que no te lleven preso. Son foros para que no te lleven preso por tener una ideología. Que nada que ver con estar condenado por un delito, ¿no? Acá tenemos a una vicepresidenta que tiene 4.200 millones de causas y sigue siendo presidenta. Y el año que viene, si la llegan a poner reelecta, tampoco la van a poder tocar por los foros. Y todos seguimos así. Pero bueno, también se dispuso que los dos acusados queden en libertad, pero con prohibición de salir del país, sin autorización judicial, mientras dura el proceso, agregaron las fuentes consultadas y contaron que además se les retuvo el pasaporte. Se les impuso una caución real de una suma de $200.000 a cada uno, informaron las fuentes consultadas por este medio. Paralelamente se conoció el video de agresión al fotógrafo, las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad que tuvo acceso Infobaes. El martes por la mañana, tras una declaración, ambos acusados designaron nuevos defensores ante la justicia, son los abogados Short Konolovlik o algo así, actúa presidente de la DAIA y Guillermo Balaban, que se suman a la defensa iniciada por el letrado Marcos Salto. Este lunes Hopkins y Manamara fueron trasladados a la policía de la ciudad del edificio de Cochabamba 120 para sentarse cara a cara con la fiscal porteña e enfrentar los cargos en el violento ataque al fotógrafo. La cita era a las 15:15, sin embargo recién pasadas las 17 comenzó el trámite. Clásico argentino. La causa por los que Manamara estuvieron presos desde la madrugada del domingo se convirtió en un escándalo internacional. Los dos hombres de nacionalidad británica corrieron y golpearon al reportero gráfico. Por lo pronto, este lunes se le tomó la declaración testimonial a la víctima, que está internado en el hospital de Algerich, en la espera de que los médicos fijen el horario para la operación que se hará este jueves.
Tiene fracturado el codo derecho y está enyesado y medicado. Tuvo tanto dolor que se desmayó nuevamente, dijeron desde su entorno. Eso sí, ya tiene abogado, Matías Morla. Matías Morla es un abogado muy conocido y bastante mediático de acá, Argentina. De acuerdo con el relato de Peter, el fotógrafo, en un momento las dos actrices no podían abrir la puerta del auto y les irritó notoriamente, así logré las fotos. Se la agarraron conmigo, me empezaron a insultar en inglés, bueno, de lo que ya leímos. Venían por mí y me alcanzaron, no sé cuál fue, pero también lo leímos, una brutal paliza. Y esto es lo que, ya para terminar, rapidito, esto es, el fotógrafo agredido por los amigos de Margot Williams y Cara Delevingne fueron dados de alta, casi me arrebatan la vida de una manera traicionera. Un poco de melodrama también, como para después la indemnización sea un poquito más jugosita. Pedro Alberda Arquero estuvo 10 días internado por una fractura expuesta en un codo a la salida del hospital. Cuestionó la justicia porteña por autorizar a los agresores a salir del país tras el pago de una caución. Soy freelance, no tengo un sueldo, ahora estoy fuera del circuito, esto me arruinó la vida, no puedo solventar a mi familia, estoy atravesando por una situación de no saber qué hacer. O sea, te entiendo todo el juego, ¿no? Pero bueno, está. Y tampoco se merece esto el tipo, ¿no? O sea, por ahí lo podés demandar por sacar una foto que no sé cómo será el tema, pero bueno. Sé que las dos son una porquería de cosas, o sea, entiendo a estos tipos que están cansados de que les saquen fotos y que los estén acosando y esto. Entiendo al tipo que no se tiene que morfar eso, pero bueno, también son bastante densos, ¿no? Y después también se aprovechan bastante. Luego de la audiencia, la justicia de la ciudad de Buenos Aires los autorizó para poder salir del país tras pagar una caución de 2 millones de pesos cada uno, tras preservar nuevas pruebas y solicitar el cese inmediato de las medidas restrictivas. La defensa acordó con la fiscalía el cese de la prohibición para salir del país. Tanto Hopkins como McNamara, el permiso se extenderá a partir del depósito de una caución de 2 millones. De esta manera podrán transitar el proceso judicial en libertad. Supuestamente todavía no se fueron del país, están dando vueltas para ver qué pueden hacer para quedar impunes, dijo Orquera. Estaba destruido el brazo, tuvieron que reconstruir la articulación y poner los clavos. Estos días atrás, en este contexto, acotó, por 60 días tengo que tener totalmente inmovilizado el brazo y es el tiempo necesario para una recuperación primaria. Luego 1 año y medio como mínimo para una recuperación integral. Yo la verdad que no se lo deseo a nadie. Yo cuando tuve el accidente en la moto que un tarado dobló en U y yo iba pasando, dobló en U, me la puso y arrastré como 200 metros encima de mi pie. Golpeó en un ¿cómo se llama? En un cordón. Golpeó, hizo como una rampita y una moto de 200 kilos de una KLR 650 me caí justo en el pie y me hace palanca con el cordón, ¿no? No se me quebró, pero se me separó la tibia del peroné. Me atendieron mal en el hospital, no me dijeron eso, la pierna se me empezó a poner negra. Después, con más placas y más cosas, me dijeron: capo, tenés 2 opciones. Te operamos o no te operás y buscás algún tipo de recuperación. Cada segundo que pasa, todos me decían, no todos querían la plata de la cirugía. Cada segundo que pasa y no te operás, tenés más posibilidades de quedar mal. Claro, pero si me operaba me tenía que olvidar de ser guardavidas, me tenía que olvidar de ser buzo y un montón de cosas. Así que como en ese momento era mi vida, o sea, quería eso, me estaba preparando a full para la prefectura, para todo, dije no, yo me voy a preparar con kinesio. Hice kinesio, estuve 4 meses en cama, hasta que me bajó eso y toda la historia, y después estuve 6 meses de rehabilitación. Me acuerdo que cuando salía a correr, se me pegaba el talón de Aquiles, se me pegaba en el hueso y me pegaban unos tirones. Me acuerdo que me lloraba, iba corriendo así, me paraba y lloraba del dolor. Pero bueno, después con el tiempo solamente me quedó como una cosita de que cuando había humedad y eso me dolía. Y ahora, después, eso fue 3 años, ponele, y después de esos 3 años me quedó mejor que la otra. La otra, de vez en cuando, cuando hago deporte, cuando hacía deporte, mucho deporte, se me llenaba de líquido y la otra no me había quedado perfecta. Así que estaba pensando en comprarme otra moto, pegarme un palo, 4 años de rehabilitación para que me quede igual. Pero bueno, chicos, se hizo un poquito largo, pero hacía mucho que no los veía. Era mucha info, la quería meter toda en un solo video. Y bueno, hay un par de cambios. Ustedes estarán viendo que por ahí el canal se empezó a llamar El Guta o cosas así. Voy a intentar por un tiempito a ver si es esto, porque los chicos me dicen que estoy en un terrible shadow ban. Lo que pasa es que todavía no podemos detectar bien por qué. Si es por las palabras que digo, pero yo en los videos no me zarpo como en el Averno.
o si es porque los temas que toco, o ellos pensaban que por ahí el algoritmo lo tomaba como Guta, cambiarle la P, la G por la P, y parece que dijera el hijo de Ta. Entonces por ahí decían que lo tomaba como no family friendly, aunque no es muy family friendly. Pero bueno, así que van a haber un par de cambiecitos para ver si puedo salir de ese atolladero. Y si bueno, si no llega a ser el nombre, veremos después qué hacemos. Así que bueno, chicos, re contento de estar de nuevo. Voy a ver si empiezo a mechar videitos de estos de noticias con todas las entrevistas que me quedan de la AGS, porque quedan muchas más, pero me llevan mucho tiempo editarlas. Así que bueno, muy contento y espero que ustedes también estén contentos de estar de vuelta juntos. Así que como digo siempre, y sin muchas más dilaciones... ¡Uy, no! ¡Pará! ¡Se me cerró! ¡No! ¡Pará! Y sin muchas más dilaciones, game over.